Hace 10 años, la vida de 43 familias quedó destrozada tras la desaparición de igual número de estudiantes. Las y los mexicanos amanecimos con entre el azoro, la sorpresa, el asombro, la frustración. Primero, la sorpresa de cómo pueden desaparecer 43 normalistas, cómo pueden desaparecer 43 estudiantes de la nada. Y conforme iban pasando las horas y los minutos, creíamos que era hasta una noticia falsa, que no podía ser cierto lo que estaba pasando. Pues hoy, 10 años después, siguen sin aparecer y seguimos sin saber. Creo que quedan mucho más dudas, mucho más cuestionamientos que certezas. En una nota del periódico La Jornada señala que apenas meses antes de la desaparición los habían enviado a estos 43 a la normal rural de Ayotzinapa para alcanzar un futuro mejor que el suyo. Desde entonces, lejos de cumplir ese anhelo, su existencia se convirtió en un peregrinaje que incluye una pregunta y que es constante: ¿dónde están? En estos años de búsqueda y de lucha, los impactos son innegables. Varios padres están muy enfermos, 5 han muerto, su unión familiar ya no existe y la tristeza se ha tatuado en sus rostros, como si todo hubiera ocurrido ayer, como si todo se hubiera suspendido y como si el tiempo y el espacio se hubieran quedado en pausa. Esto es parte de lo que se vive, parte de lo que viven las y los familiares de los normalistas de Ayotzinapa. Y más allá de tomar una posición, más allá de las denostaciones de un grupo y de otro, hay algo real aquí. No están. No dejemos, o sea, hay niveles de responsabilidad y culpabilidad de cada autoridad, pero aquí el hecho en el que nos debemos centrar es de que 43 familias siguen pidiendo la aparición de de sus hijos, de sus hijas. También algunos, sus esposas siguen esperando o sus parejas siguen esperando respuestas del Estado, independientemente de cada ámbito de responsabilidad. Centrémonos en en ese duelo y en esa ausencia y en esa falta de respuestas. Antes que empiecen los comentarios, que si a quién tenía más responsabilidad, porque eso diluye la denuncia social, y creo que nosotros tenemos que estar como medio, nosotros documentamos e informamos de lo que está pasando. Pero es un hecho innegable: 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, hoy a 10 años, siguen sin estar en su casa. Y bueno, en los temas que tienen que ver con la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México merece respeto y no es colonia de ningún país extranjero. Hoy, en la antepenúltima conferencia matutina de su sexenio, López Obrador reiteró el tema de haber excluido al rey Felipe VI de las invitaciones para la toma de posesión de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo el próximo martes 1 de octubre. Dijo: ya se habló de este asunto, yo apoyo a nuestra presidenta en esta decisión y bueno, es necesario dejar manifiesto que México ya no es una colonia de ningún país extranjero y que se debe respetar. También señaló que estaban muy mal acostumbrados porque durante cierto periodo, sobre todo el neoliberal, venían a hacer su agosto desde España, y sobre todo se refiere a las élites, no al pueblo español, que se cuece aparte. Y hoy volvió a dar lectura a la carta que envió al monarca en 2019, en la que exigió a España ofrecer una disculpa a los pueblos originarios de México por los abusos cometidos en la conquista. Escuchemos parte y sobre todo parte de la polémica que se ha escuchado mucho en redes, donde hasta escritores han hablado de esta situación, denostando al presidente y denostando también a la presidenta electa. Esto fue parte de lo que comentó. Los intelectuales, hablaba yo ayer, recordaba que hasta Vargas Llosa
planteó que quien debía pedir perdón era México, ¿sí? Y otras exageraciones como el decir que debíamos estar agradecidos porque nos civilizaron, vinieron a combatir la barbarie que había en México y otras cosas. No hicimos nosotros nada, se mantuvo la relación, nada más hubo pausa, ¿sí?, en lo relacionado con lo político, porque esto no tiene nada que ver, repito, con los pueblos, con la relación de cooperación económica, con la cultura, con la hermandad que existe con el pueblo español. Ese es un asunto de la prepotencia, ¿no?, y del conservadurismo. Bueno, pues esto fue parte de lo que comentó y otro tema relevante en esta conferencia matutina y sobre todo informativamente hablando, en una reaparición en el foro de la Fundación FAES en Madrid, España, donde ahí radica el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, ese mismo que se robó la elección del 2006, ese mismo que lanzó a los militares a la calle, ese mismo que protegió a los cárteles del crimen organizado, ese mismo que fue el autor del Michoacanazo y ese mismo que hizo desmanes en todo el país, ese mismo que su gobierno tiene a Genaro García Luna, tuvo como secretario de Seguridad a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, encarcelado, procesado en los Estados Unidos en un hecho inédito como el funcionario de más alto nivel, el funcionario mexicano, pues ya es casi a punto de ser sentenciado. Ese mismo, con todos estas cuestiones, ese mismo, ahora convertido en demócrata, señaló que la democracia ha caído en México, que tras la aprobación de la reforma judicial y pues porque dice que ustedes creen, ya este órgano era totalmente independiente. Escuchemos parte de lo que dijo en este foro. Hay una caída institucional gravísima en América Latina y donde el caso más grave no son solo los casos ya conocidos, Cuba, Venezuela, saludos a los venezolanos aquí presentes. Hoy el caso más grave es México. Nadie lo está tomando con seriedad, en mi opinión. Parece business as usual, pero si hace 2 años en una mesa que coincidí con el presidente Aznar en la Fundación Internacional para la Libertad de Vargas Llosa, decía yo que México era una democracia a punto de caer, puedo decirles que esa democracia ha caído. Hace 3 semanas, como consecuencia de una serie de eventos desafortunados, se concluyó una reforma constitucional para desaparecer el único poder independiente que quedaba, que era el Poder Judicial. Voy antes, tuvimos una elección de Estado independientemente de Bueno, que pues Claudia estos son los Sheinbaum argumentos, definitivamente pudo ser. de Felipe Calderón Hinojosa, quien cómodamente viviendo en España, viviendo como consejero de una empresa española casualmente a la que favoreció durante su sexenio, pues allá vive autoexiliado, cuántas cuentas pendientes tiene que se encuentra allá. Bueno, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este jueves que el exmandatario Calderón rinda cuentas sobre el nombramiento y gestión de Genaro García Luna como su secretario de Seguridad. Son unos falsarios, hipócritas. Esto fue lo primero que dijo.
y los identificó como lo que son, unos falsarios, hipócritas. Porque imagínense acusarnos de que estamos vinculados al crimen organizado, al cártel de Sinaloa, cuando en unos días más van a juzgar a su secretario de Seguridad por estar a sentenciar a su secretario de Seguridad por vinculación con el crimen organizado. Se necesita ser hipócrita. O sea, no se equivocaba Monsi, el gran escritor Carlos Monsiváis, me dijo a mí: no te olvides que la única doctrina de la derecha es la hipocresía. Pues esto es parte de la respuesta y también le lanzó 9 preguntas que no ha respondido el, entre comillas, demócrata Felipe Calderón. Escuchemos. Es como el caso que veíamos de Calderón, que no merecen los mexicanos una explicación. Es número uno, ¿sí? ¿Cómo conociste a García Luna? Número dos, ¿por qué tomaste la decisión de nombrarlo secretario de Seguridad Pública? Número tres, ¿conocías todos sus antecedentes? ¿Sabías que había iniciado su carrera policíaca como miembro del CISEN en el gobierno de Salinas? Número cuatro, ¿sabías que él había cumplido la misión de ir a rescatar al segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio? Número cinco, nunca supiste de que mantenía relaciones con organizaciones criminales. 6, ¿no te diste cuenta de que estaba comprando propiedades en México y en el extranjero? 7, sí, ¿estabas de acuerdo con las decisiones que tomaba para llevar a cabo masacres y actos de represión? 8, ¿le autorizabas que estableciera comunicación con agencias internacionales, en particular con el FBI, la CIA y la DEA? 10, ¿estuviste enterado del operativo Rápido y Furioso? Y así, creo que salen como 50 preguntas. ¿Cuál es tu opinión? Cayó en manos del crimen organizado. Sí. Entonces está como... Pues estas son las 10 preguntas que le hace el presidente y sobre todo dijo, podrían ser 50.
50, 60, 70, sobre todo eso, en ese sentido. Esto es lo que podría ser y es el tema, sobre todo, con qué cara dicen viene a salir hoy Felipe Calderón con esta situación, con este hecho. Además, hago una pausa rápido para agradecer a Selene Aurora. Buen día, gracias por tu aportación al periodismo independiente de Julio Astillero y de Astillero TV. Nuestros pueblos, dice, nuestros pueblos originarios siempre tan agraviados, la conquista, Ayotzinapa y nosotros con el olvido y la indolencia. La historia se repetirá si no exigimos justicia. Saludos, Selene Aurora, buen día. Gracias a todos por seguirnos, por estar al pendiente, por suscribirse y por apoyar este periodismo independiente desde el canal de Julio Astillero. Y bueno, en estos días, pues ya a casi nada se va el presidente, ya pues hay muchas despedidas de reporteros, de columnistas, la semana pasada y antepasada fue la de los informes, ahora fue la de las despedidas. Así que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ahí está despidiéndose de su equipo de comunicación. Ahí le regresamos un poquito, producción, donde pues hasta el camarógrafo. Vamos a escuchar un poco en esta despedida del presidente que les pidió pues una fotografía a ese gran equipo que lo ha apoyado durante este tiempo. Se apropió. Véngase. Vénganse, por favor. Todo el equipo de comunicación. ¿No puede uno de ustedes suplirlo a él? Ándale. Gracias, señor presidente. Automático. Súbete. Pues ahí está el presidente con todo. Ahí está el presidente con todo su equipo de comunicación en este día, pues hay otra parte donde el presidente habló de que, pues, su camino y cómo le costó llegar a la presidencia de la República, sobre todo cuando dijo en los aeropuertos donde viajaba, siempre era yo muy maltratado, era más apestado que Carlos Salinas, así lo trataron. Pero bueno, regresando a nuestro tema, vamos con el aniversario, la década de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Vamos a ver qué es lo que dijo el presidente al respecto. Expresar mi sentir, mi tristeza y manifestar mi solidaridad con las madres y los padres de los jóvenes de Ayotzinapa. Hoy se cumplen 10 años de la desaparición de los jóvenes. Ellos van a manifestarse, están en todo su derecho de hacerlo. Hay que comprender lo que significa la pérdida de un ser humano, más cuando se trata de un hijo. Entonces, decirles que estamos nosotros todavía en lo que nos queda trabajando para encontrarlos y como les expresé en la carta que les escribí, que les envié,
Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, es una mujer muy sensible y le va a dar continuidad a la investigación. Y no hay que les quede muy claro, se los digo de manera sincera, con todos mis sentimientos, no hay impunidad para nadie. Hicimos todo por encontrar a los jóvenes y a nadie se le protegió, queríamos saber todo, se complicaron las cosas, están enredadas, complicadas por intereses, pero la verdad siempre se abre paso y la justicia tarda pero llega. Entonces hay que seguir adelante. Y bueno, en ese sentido, hoy en un artículo que publica en el periódico El Universal, el ex subsecretario de Derechos Humanos, ex subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, denuncia en un artículo espionaje, acoso y amenazas al indagar el caso Iguala. Señala que en su gestión en la Comisión para Esclarecer la Desaparición de los Normalistas enfrentó obstáculos del viejo régimen y de sicarios mediáticos, así los llama, y que confía que ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, quien asume el próximo 1 de octubre, pues haya que se impulse la verdad y que no se deje este tema en el olvido. Así que el ex subsecretario publica este artículo donde añade que se tuvo que luchar contra las inercias y resistencias que prevalecen del viejo régimen y la acción deliberada de la autoridad que operó hace una década, de borrar todo rastro de los estudiantes y los responsables de su desaparición. Así que, pues esto es parte de lo que señala.